tardes, hoy lunes 23 de noviembre. Bienvenidos una semana más al espacio de la entrevista aquí en Biosfera Televisión. Hoy tenemos con nosotros al alcalde de Teguise, también parlamentario Osvaldo Betancor. Buenas tardes, alcalde. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar en una nueva ocasión con nosotros. Gracias a ti por acordarse de mí. Bueno, siempre empieza hablando de la situación un poco económica del municipio, ya que lógicamente la prioridad es el tema sanitario, pero ahora mismo estamos afortunadamente estables. Situación económica del municipio, uno de los colectivos, digamos, más afectados durante toda esta pandemia han sido las pequeñas y medianas empresas, junto con los autónomos. Me consta que desde el Ayuntamiento de Teguise acaban de sacar hace muy poquito una campaña, Consume Teguise, para ayudarlos. Pues sí, efectivamente, salimos de una situación de una pandemia sanitaria, entre comillas, pero lógicamente la pandemia ha afectado a todos por igual en ese ámbito, en el sanitario, y mucho más en el ámbito económico a aquellas personas que no se han visto bajo el paraguas de un ERTE o de algo al final de mes, por decirlo así, ¿no? Ahí está el pequeño y mediano empresario, que ha sufrido mucho en esta pandemia, que no ha dejado de poner su mejor sonrisa. Por tanto, la campaña que lanzamos desde Comercio, que felicito a la concejal de Comercio, Olivia, y a todo el equipo, también a FELAPYME, a las asociaciones de Acovite y la Asociación de Empresarios del municipio de Teguise, hemos querido que las actrices y los actores principales sean los comerciantes, ¿no? Y yo era un mensaje que lanzo a la ciudadanía, no del municipio, sino de Lanzarote, que consuma esa pequeña tienda de cercanía, esa tienda que sabemos siempre que está ahí, y que en este momento nos necesita a nosotros, esa solidaridad del lanzaroteño y lanzaroteña, y estoy convencido que no es una campaña puntual. Ahora estamos centrados en Navidad, después, a partir de enero, pues lógicamente lanzaremos campañas de posicionamiento de consumo del comercio local. Así que felicito a todos los agentes implicados, pero lanzo un mensaje a la ciudadanía que ahora más que nunca el pequeño y mediano empresario, y es curioso porque es quien genera empleo estable, quien genera empleo estable es el pequeño y mediano empresario, y por tanto en este momento nos necesita. Desde luego, y es cierto que, y lo digo por mí misma, ¿no? La gente que estamos acostumbrados muchas veces a comprar pues en otros lugares o incluso vía internet, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, y creo que estas campañas pues pueden hacernos ver que podemos ir al comercio que tenemos al lado, ¿no? Para ayudar precisamente. Porque da un plus de calidad al sitio donde se implanta, ¿no? O sea, ¿qué sería un pueblo de Lanzarote o qué sería una ciudad de Lanzarote sin tener esa oferta complementaria de peluquería, de supermercado, de souvenir, de cualquier tipo de actividad? Y a veces nos pasamos por alto, lo damos por hecho, pero en este momento más que nunca no se trata de comprar el pequeño detalle, sino se trata de centralizar las compras en el comercio insular y en este caso en el local, ¿no? De hecho, alcalde, esta es una de las propuestas, digamos, sí, que ha llevado también usted mismo como parlamentario el tema de las ayudas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que quizás no han sido suficientes o no han llegado a tiempo, ¿no? Correcto, ahí vemos la diferencia, ¿no? La diferencia, por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura lanza una noticia de que da 4 millones de euros al pequeño y mediano empresario, y ya está todo el mundo, y te lo preguntan por WhatsApp, oye, ¿y aquí qué van a hacer ustedes? Por eso yo lo que le decía al gobierno es, oiga, sabemos que tenemos un plan de reacción social y económico de Canarias de 1.700 millones de euros, hablo de memoria, y con 7 ejes fundamentales, y uno es el pequeño y mediano comerciante. Pero este plan de comercialización y de posicionamiento puede llegar tarde, porque al pequeño y mediano empresario no le espera la seguridad social, no le espera el 420 ni el trimestral que tienen que pagar, no le espera la nómina, o sea, no le espera a los proveedores. Por tanto, lo que están diciendo es, oiga, a las administraciones, si tienen que hacer algo, háganlo ya. Y nosotros dentro del municipalismo, más allá de quitar la tasa de mesas y sillas, más allá de estas campañas de posicionamiento, lo que estamos viendo es cómo nos va a afectar a nosotros la recaudación el día 5 de diciembre, que es cuando más o menos se cierra el año, para enero y febrero hacer una campaña potente también para ayudar al pequeño y mediano empresario de Teguise, ¿no? Y hablando de finales de año y demás, los presupuestos de cara al año que viene, alcalde, ¿cómo están? Porque, como bien acaba de anunciar, ¿no? Las previsiones que se tenían han cambiado drásticamente, han tenido que quitar de un lado para poner el otro, lógicamente atender la emergencia sanitaria y social, por tanto económica, que ha conllevado la pandemia. ¿Cómo va? Mira, nosotros siempre aprobamos los presupuestos en el pleno de noviembre, siempre. Los 9 años que he sido alcalde, siempre en el pleno de noviembre aprobaba el ejercicio económico del año en curso, ¿no? Porque lo bueno es que en enero todas las partidas estén habilitadas y se proyecte ya. Este año no vamos a poder aprobar el presupuesto
puesto que tenemos un desconocimiento de lo que vamos a recaudar, hay una incertidumbre exacta en lo que es la tasa y los impuestos indirectos, y hay una incertidumbre exacta también en lo que es el gobierno de Canarias, ¿no? Así que nosotros lo que estamos en este momento es, hemos recortado todo el gasto superfluo, todo el festejo, todas las pruebas deportivas, todos los actos culturales que no se pueden hacer, y esa partida lo hemos derivado a sacar el mayor plan de empleo de la historia de Teguise, que lo vamos a empezar a anunciar ahora en el mes de noviembre, de todos los perfiles, no se trata solo de limpieza y solo de albañilería, por decirlo así, de construcción. Vamos a hacer todos los arquitectos, fisioterapeutas, vamos a llevar fisioterapeutas a nuestros mayores, porque creo que en este momento hay que ejercitar más que nunca lo que es o dar movilidad a nuestros mayores, y hemos puesto esa ficha financiera. Y otra, lógicamente, es lo que tú dices, que es la ayudas a incrementar la partida de asuntos sociales para estar preparados en todas y cada una de las demandas que entran en el ayuntamiento. Así que con respecto al cierre lo vamos a cerrar, y con respecto al ejercicio 2021 creo que en este momento vamos a intentar prorratear el presupuesto que hemos diseñado en estos meses. Quería que comentásemos este aspecto, porque creo que es muy importante, ¿no?, que a pesar de la situación la gente sepa que los ayuntamientos continúan caminando, sobre todo en ese camino, digamos, de planes de empleo y de no dejar a un lado los colectivos vulnerables. Sí, nosotros vamos a cumplir al 31 de diciembre con todas las subvenciones habidas y por haber, deportivas, las becas, cultura, festejo, todo el mundo va a tener su subvención comprometida en el ejercicio del año 2020. Si bien, como tú dices, esta pandemia también afecta a las administraciones públicas, que nadie se esconda de que efectivamente nosotros tenemos un desequilibrio de más de 4 millones de euros ya, y lógicamente llegará un momento que tenemos que tocar hasta la propia masa, ¿no? Es decir, el capítulo 1 del propio ayuntamiento. O sea, ojalá no llegue, pero si llega hay que ser responsable, porque si no hay una inviabilidad en cuanto a la aplicación del futuro. Y ya la gente dirá, no, los políticos, pues empezaremos los políticos, pero también al propio capítulo 1, porque lógicamente si no hay un ingreso cierto, no podemos mantener los servicios, y los servicios lo que realmente no se puede mermar, porque lógicamente es una obligación y es un derecho que tiene el vecino. Así que espero no volver a aquellos ejercicios del año 2011, donde aquel interventor me dijo que tenía que meter el capítulo 1 en menos 26%, o sea, prácticamente una regulación de empleo, y espero que el sacrificio que hemos hecho durante todos estos años en amortizar ese capítulo 1 no tengamos que tomar esas medidas tan drásticas. Digo las cifras porque permiten que lo lea, porque me he enterado justo antes de entrar a la entrevista, pero Teguise cifra en más de 8 millones el balance de contrataciones de servicios, suministros y obras municipales, y de este dinero también, muy importante lo que comentábamos, más de 450.000 euros a contratos destinados a emergencia social, adaptación y emergencia. Efectivamente, o sea, por un lado tenemos que seguir prestando servicios, o sea, más de 8 millones de euros en el pliego de jardines que tiene que licitarse, el intentar poner la escuela, desde la escuela de música hasta pliego de jardines, hasta fotocopiadora, hasta compra de vehículos eléctricos. O sea, tenemos que seguir dinamizando con subvenciones que están comprometidas y que tienen una finalidad en concreta, y después también la obra pública. La obra pública tenemos que incentivarla, que el compromiso con la ciudadanía del municipio es a partir de enero empezar a licitar obra pública, porque no hemos licitado obra pública, y lo tengo que decir. En este momento tenemos todos los pliegos redactándose y los proyectos con licencia para a partir de enero empezar con la obra pública, porque sabemos que tira también de mano de obra. Así que, por un lado, lo que usted dice, Teguise no se puede parar, pero por otro lado, nosotros para echar leña, o sea, echar carbón a la hoguera, tenemos que empezar a recortar en todo el gasto superfluo, que no tiene ningún sentido en este momento. Por eso, yo lo que le digo a los vecinos es que el euro que nos quede será un euro muy social y un euro muy comprometido con el municipio. Hablando de los vecinos, alcalde, también han sacado ustedes otro proyecto que se llama Codo con Codo, que como tal el propio nombre dice, es que efectivamente escuchan a los vecinos para saber y hacer, digamos, participar de manera conjunta. Mira, hay una cosa que siempre hacía y he hecho durante los 9 años, que es ir por todos los pueblos, que al final cuando vas por la segunda vez dices, ¿para qué vienes si ya lo que hiciste, lo que te dije al principio no lo has hecho? Pero tienes que dar la cara, ¿no? Y mi gente me dice, oye, vamos a ir por los pueblos, y yo lo estoy parando porque el aforo es limitado, porque entre una persona y no la otra. O sea, hasta que esto no se aclare un poquito, que seguramente en los próximos meses se va a aclarar y vamos a empezar a ir, pero lo que sí he hecho en falta era la participación, ¿no? Ahí vas, escuchas y proyectas.
Pues yo creo que hay que aprovechar las redes sociales. Gracias a Dios en este momento estamos en el pueblo de Guatiza ahora mismo conectando la fibra óptica. Hemos salido ya de la parte de Teguise y están entrando en Guatiza. Hay que aprovechar las redes sociales, hay que aprovechar esos canales de comunicación y por tanto la campaña Codo con Codo es decirle a todas las personas que tengan creatividad, que tengan ideas, que nos la hagan llegar, que nosotros tenemos una mesa de valoración donde se estima y se desestima, pero creo que esa campaña de participación era fundamental al lanzarla en este momento. Creo que es muy importante, ¿no?, que los vecinos, y hablo por mí claramente, imagino que todos lo pensarán así, sentirnos respaldados, ¿no?, por el ayuntamiento de algún aspecto y sentir que nuestras propuestas se escuchan, ¿no?, de algún modo. Esa es nuestro fuerte, era la cercanía, ¿no? Y repito, Dios no soy, ni tampoco me gustaría serlo, pero la gente se piensa que por el mero hecho de ser un cargo público tienes la solución a todo, y no, a veces te das cuenta de que efectivamente todo pasa por procedimientos administrativos, todo pasa, y cuando depende de ti bien, pero cuando depende de otra administración hay que explicárselo al vecino, no era como antes que mandaba el cura y el alcalde y sobre la marcha se hacían las cosas, ahora no. Por tanto, yo creo que hay que hacérselo ver a los vecinos, pero lo que sí no puede ser es que no sean participativos, que su idea se quede en un cajón, porque aunque sea la mínima idea puede ser un gran proyecto con un fin común y puede aportar mucho a la sociedad. Desde luego. Otro de bueno, tema educativo ahora, porque también fue hace unas semanas, pero Teguise también acogió el primer Consejo Escolar Municipal para valorar ese inicio de curso. Sabemos que el inicio de curso en Teguise fue polémico, entre otras cosas por el tema del Colegio Costa Teguise. No sé cómo está la situación y cómo fue, sobre todo, esa valoración. Bueno, la valoración fue muy positiva. Felicitamos al claustro de profesores, felicitamos al AMPA y sobre todo escuchamos las pequeñas y obras que hay que hacer ahora en Navidad, que adelanto que ya en el Colegio Costa Teguise vamos a hacer los baños en Navidad. Es una licitación que está lanzada, se paró para no molestar y lo vamos a hacer en Navidad y seguramente en toda Lanzarote vendrán las obras de pequeñas conservaciones en los colegios. ¿Cómo está el Colegio Costa Teguise? Pues había 150.000 euros pintados en los presupuestos del año 2020 y hay 100.000 euros para pintar en el año 2021. Por tanto tendrá que ser otros porque bajan, en vez de subir, nos quitan 50.000 euros más. Lo digo porque me gustaría que le hicieras estas preguntas también a quien realmente tiene la solución del problema. Yo lo haré en el ámbito parlamentario, pero creo que en este momento tienen que dar mucha respuesta a esa reivindicación de los padres y esa pregunta que están haciendo de que por qué no se consume ya y no se licita proyecto y obra como hicimos con el Centro de Salud en Costa Teguise. Y la desescalada educativa, tuvimos algunos problemas, aparte del de Costa Teguise, tuvimos en el de Guatiza. Me comprometí con los padres de Guatiza de arreglar lo que era la ratio en el tema del comedor, lo entendía, desde el momento que hay a lo mejor 15 niños consumiendo el comedor y bajan 2, pues tiene que subir el precio. Entonces ahí actuamos con mucha rapidez y conseguimos arreglar ese problema, y lo demás la verdad que muy bien, y felicito a los padres y también al claustro de profesores porque no tuvimos problemas. Pasando un poco a su actividad alcalde como parlamentario, una de las cosas, y nos llegaba ayer mismo por actualidad, exige al gobierno que ponga ya una fecha de reapertura del centro de salud de Yaiza. Sí, y fue casualidad porque cuando hice la pregunta el consejero de Sanidad me respondió que el jueves se recepciona el consultorio médico. Para mí es una noticia muy positiva y se lo digo a los vecinos del término municipal de Yaiza. Sé que ha habido bastantes molestias, sé que ha habido un esfuerzo complementario por parte del ayuntamiento. Ahí está una vez más de que la pequeña administración siempre estamos velando por los intereses de los vecinos, quitar todo un local de la policía local donde ya está implantado para poner la dotación del servicio de sanidad del término municipal de Yaiza, les honra, ¿no? Entonces lo que le pregunté es, oiga, ya se licitó, ya han pasado 8 meses, más de 8 meses, ¿qué fecha tiene usted para recepcionar la obra y poner a predisposición del servicio de los vecinos de Yaiza? Y me dijo que este jueves se recepciona la obra, así que yo creo que es una noticia positiva. Y también le pregunté por el consultorio médico de Costa Teguise, a ver si tiene pensado aquel proyecto que tenía yo bien cerrado con la Consejería de Sanidad, de no solo ese consultorio médico que inauguraron, sino en la parcela que está aún cedida al Gobierno de Canarias, hacer el doble del proyecto, y estoy esperando la respuesta. Bueno, esperemos que sea tan positiva como la de que el mismo jueves no se Me va a costar un poquito más. Bueno, a base de la insistencia esperemos que todo salga, ¿no? Otra de las cosas, no es una novedad, la ha llevado usted en varias ocasiones al Parlamento, el tema de la inmigración. Estamos viendo lo que está sucediendo en Canarias, especialmente en Gran Canaria. Lo ha llevado ya en varias ocasiones, ha advertido de la inacción del Gobierno de Canarias en este aspecto. No sé si hay novedades, si
Sí, ¿Cómo ve la la situación? novedad que hay es que está saliendo la verdad. Y eso es una novedad. Es decir, yo he tomado la palabra noviembre, junio, marzo y ahora la última vez, ¿no? O sea, el tema de la inmigración lo hemos enfocado, o lo he enfocado porque lo he sufrido en primeras carnes, ¿no? O sea, más del 90% de las pateras que entran a Lanzarote entran por el término municipal de Teguise. Bueno, y nos guste o no nos guste, siempre hemos estado ahí. Si no es en Los Cocoteros, es en Caleta Caballos, es en La Graciosa, siempre hemos estado ahí y aún no tiene experiencia en esto. Ahora, que al principio de mis sesiones parlamentarias el consejero me diga que el CIBE de Lanzarote funciona al 100%, pues uno empieza a tragar, ¿no? Pero ya que empieza a salir ahora los propios sindicatos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con fotos de esos aparatos en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise, y que yo lo sabía y se lo dije, señor consejero, el único que me dice que funciona el CIBE es usted, y el tío va y lo vuelve a mantener. Claro, eso ya ahora empieza a salir la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento no solo es que no funcionen los 4 que tenemos, en este momento las mafias saben que tenemos una precariedad en seguridad y por tanto el aumento de la llegada de pateras a Canarias, eso no es un hecho puntual, eso es un hecho que se sabe. O sea, no hay seguridad en cuanto a tecnología, hay una precariedad en los recursos humanos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de 17 la patrulla del PAFIT, que era la patrulla de inspección territorial que teníamos aquí de 17, están patrullando una patrulla, 2 personas, no tenemos Seprona, o sea, hay una serie, ciertas deficiencias que invitan lógicamente a ir por Canarias, porque en este momento la costa del Levante ha descendido todo lo que es la llegada de pateras, porque han puesto 6 bases marítimas de la Guardia Civil. Nosotros aquí en Canarias solo tenemos 2 bases marítimas de la Guardia Civil y con un mar mucho más bravo que el que es el del Mediterráneo. Y para nosotros llamar a la base marítima tienen que venir de Corralejo, pero a veces están Morrojables, son 4 horas para llegar aquí. O sea, yo creo que hay una cierta de ingredientes que lógicamente las mafias lo conocen. Si a eso le sumas que el Frontex no navegan por nuestras costas, aquí nosotros somos Europa porque decimos que somos Europa, pero el Frontex, el gobierno de España no exige a Europa que navegue por aquí. Y también si hay un gobierno en este momento que es sumiso, o sea, ¿usted cree que alguien se cree que Ángel Víctor Torres levante la voz ahora sabiendo que la imagen de Arguineguín estaba hace 3 meses? Eso yo creo que no tiene nombre. Oiga, es que hemos perdido 3 meses. ¿O es que será que cuando se lo decimos no nos hacen caso, sino hasta que le ponen la guagua en Las Palmas de Gran Canaria con 200 inmigrantes, ahí es cuando te pones nervioso, ahí es cuando empiezas a exigir? Antes no. Lo mismo pasó con los PCR, ahora sí y antes no, que 8 meses, y así una tras otra. Y yo creo que esto ya está haciendo mella en el propio Pacto de las Flores, porque ya entre sus propios socios de gobierno, lo vemos en comisiones parlamentarias, empiezas a ver cabreos entre un socio y otro socio, ¿no? Desde luego la situación es insostenible, y lo que a mí me extraña, más allá, que a veces hablamos del gobierno de España como es que parece que estamos en otro mundo nosotros, ¿no? Y que digan y que llegasen a decir incluso que las cifras no eran un disparate o que no, cuando estamos hablando de un 688% más de inmigrantes que en el 2019, claro. En fin, creo que no... Es que llevamos 16.000, y esto no queda aquí, o sea, esto no es algo puntual, vamos a seguir subiendo. Y tienen que entender que somos un territorio muy fragmentado, muy frágil, y tienen que entender que tienen que trasladarlo al territorio peninsular para redistribuirlo. O sea, es que lo que no me vale es quitar 600 de Arguineguín y ponerlo en Barranco Seco en casetas. O sea, es que van a seguir teniendo las mismas condiciones, es que ahí los servicios van a estar limitados, es que no me valen que habiliten un acuartelamiento en Fuerteventura, en Gran Canaria y en Tenerife, y el acuartelamiento de Lanzarote no, y seguimos con el aura de la naturaleza en Magues, y seguimos con... Y es que yo creo que en este momento... ayer llegaron 2 pateras, y van a seguir llegando pateras, y hay que estar, tenemos que estar mentalizados que esto no es un problema que se acaba mañana, que las mafias están facturando mucho dinero y van a seguir. Por tanto, y ahí están las imágenes, o sea, cayucos preparados en plena playa para venir para acá, están intentando aprovechar los tiempos de bonanza. Por tanto, tenemos que estar preparados y tenemos que decirle a Madrid, oiga, que nosotros aquí no nos vale con que ustedes digan que no se repatrian los propios migrantes, que el problema es 85 millones de euros para Canarias para hacer campamentos. Eso no es imagen, tampoco es imagen meterlos en planta hotelera, que yo lo puedo entender porque fue una decisión a la desesperada para evitar lo que es males mayores, pero mire, es que nuestras infraestructuras hoteleras tienen que tener en este momento turistas que generen empleo y que generen riqueza. Eso no es imagen de una comunidad autónoma o de un destino turístico seguro. Por tanto, se están llenando de muchísimos argumentos, todos los días sale algo nuevo, que yo lo que estoy viendo es que se les está escapando de las manos.
Se le está escapando de las manos, están empezando a chillar, están empezando a decir que nos tendrán en contra, sí, pero ahora cuando ves que realmente el problema está creciendo y va a seguir creciendo, esto es como cuando uno pone una olla a presión en el fuego, empieza las burbujas a salir, y llega un momento que ya las burbujas empiezan por todos lados. Entonces yo creo que no ha habido una previsión, que ha habido un decir, no se preocupen, todo está controlado, y la respuesta del ciber igual, ese hombre una tras otra, me llegó a llamar hasta quejica, y yo, bueno, mientras sea para defender los intereses de Lanzarote y la Graciosa, voy a seguir quejándome. Pero y ahora que reconozcan que el ciber está en el cuartel de Costa Teguise, yo creo que esto no tiene nombre. Independientemente de cómo se haga o de la manera que se haga, hay que actuar y de inmediato. Claro. Se llega tarde, desde luego, pero hay que actuar y de inmediato, porque más allá de que sea imagen o no, que estamos creo que también de acuerdo, no es trato humanitario no. Para ninguna persona, y lo último que ha pasado en el Muelle Arguineguín, de sacarlos de allí de imprevisto, improvisando, para meterlos en una guagua, para llevarlos a no se sabe dónde, en fin, creo que todo es una constante improvisación con el tema de la inmigración, y creo que... y de ahí a Santa Cruz. O sea, de ahí después aparece el alcalde de Santa Cruz, que me dice que se enteró porque le mandaron un WhatsApp a la gente del puerto, que allí habían 200 inmigrantes, él baja con su coche y se encuentra ese escenario. Mira, a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha dicho que esta gente iba a venir para acá. No, van para Huelva no van, y los tiene allí en Santa Cruz. Por tanto, yo creo que hay una descoordinación, hay un intentar decir, oiga, aquí hay que buscar un responsable y vamos a ver quién es. Improvisación. Coincido contigo. Desde luego es un tema en el que, como digo, más allá de imagen o no imagen, de Canarias, de donde sea, no es trato humanitario y hay que... Y tenemos que estar todos a una, ¿eh? No se trata de criticar, se trata de aportar soluciones y todos a una. No, efectivamente, creo que es todos a una. Esto yo creo que ya no es cuestión ni de política ni de nada. Creo que estamos viendo lo que está ocurriendo, estamos viendo a toda esa cantidad de personas que están pasando noche, que están pasando muchos de ellos más de 72 horas claro. En esa zona, porque se llegó a decir que no, y por tanto creo que hay que, en fin, que actuar, ¿no? Pues muchas gracias, alcalde, repito, por estar con nosotros. Bueno, cuando quieras aquí estaré. Muchísimas gracias a todos ustedes también por elegirnos un día más. Les dejo en unos minutos en la tertulia con nuestro compañero Jaime para seguir hablando de actualidad, entre otras cosas de la moción de censura que, como sabemos, tuvo lugar esta mañana en Aria. Buenas tardes.